La economía mexicana creció más de lo esperado en el segundo trimestre de 2023 gracias a la estabilidad del consumo privado en el país. A esto se añaden los beneficios de las exportaciones hacia Estados Unidos. El PIB de México creció un 3,6%, superando la previsión del 3,3%. A todo esto, el peso mexicano registra su mejor nivel frente al dólar en 8 años, pero no todo son ventajas, pues una moneda fuerte encarece las exportaciones y resta poder adquisitivo a las remesas de las que son dependientes tantas familias vulnerables. El peso mexicano está en su mejor nivel desde 2015, algo positivo porque se abaratan los costos para los importadores mexicanos y una moneda fuerte siempre genera certidumbre y confianza. Pero quienes reciben dólares están perdiendo poder adquisitivo. Es lo que le sucede a Marta Pablo, su hijo le envía dinero desde Estados Unidos. Pues me manda un poquito más ahora de la cantidad que él me enviaba. Tiene que pues mandarme un poco más para que pueda ser la cantidad acorde, ¿no? Entonces yo siento que también él trabaja más. Debido a la apreciación del peso mexicano, los ciudadanos reciben menos dinero por los dólares que llegan como remesas al país. Y son fundamentales para la economía mexicana. En 2021 el ingreso de remesas representó un 4% del Producto Interno Bruto del país. Es la principal fuente de ingreso en los hogares más pobres, como ha destacado en varias ocasiones el presidente López Obrador. Esto nos ayuda mucho, porque, repito, esto va a la gente más necesitada, va abajo a 10 millones de familias mexicanas. El peso mexicano se ha ido apreciando por un mayor flujo de dólares, gracias a las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera y también por las altas tasas de interés que atraen a los inversores. Y al otro lado de la balanza, el dólar pierde entonces valor. Esa es la condición de lo que está ocurriendo y en realidad pues no hay mucho más que esperar a que eso se corrija en el tiempo, si es que se puede decir la palabra corregir en función de que esté mal lo que está ocurriendo. Porque realmente si la economía de Estados Unidos está estable, va a mantenerse la depreciación de la moneda americana. Independientemente de si está bien o mal que el peso mexicano esté fuerte frente al dólar, lo que está claro es que los hogares mexicanos que reciben remesas podrán gastar menos, afectando la demanda interna y apretando los bolsillos de los hogares más vulnerables. El Banco Central de Chile bajó el viernes los tipos de interés 100 puntos básicos hasta situarlos al 10,25%. El Consejo del Banco Emisor votó unánimemente a favor de reducir los costes de endeudamiento. Aunque los analistas esperaban un recorte de 75 puntos básicos, el Banco Central justificó la medida alegando que la inflación total y subyacente se habían reducido más rápido de lo previsto. El chileno es el primer gran banco central latinoamericano que suaviza su política monetaria durante este ciclo. Y tenemos ahora la ocasión de comentar este asunto con Michelle Lavé, economista jefa de Dominus Capital. Hola Michelle, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Michelle, el Banco Central de Chile sorprendió con una histórica reducción, digamos, de 100 puntos. ¿Cómo evalúas tú esta decisión, siendo que si bien es cierto que la inflación en Chile está en retroceso, todavía está lejos del objetivo del 3% anual? Así es, fue una sorpresa para la mayor parte de los chilenos. Se manejaba un rango entre 50 puntos y 125 puntos, en un rango bastante amplio. Ciertamente la mayor parte del promedio estaba en 75 puntos y por lo tanto sorprendió, lo que ha hecho que el tipo de cambio en Chile se tienda a depreciar. Ahora, esto se debe a que salió un dato recientemente que es el de desempleo. El desempleo ha seguido incrementándose por octava vez consecutiva y ha aumentado también la cantidad de personas desempleadas desde hace 8 meses y por lo tanto eso también está confirmando el hecho de que la economía chilena está más débil, que el consumo en Chile está más débil, también lo dicen las cuentas nacionales, y eso ayuda a que el Banco Central pueda tomar esta decisión de bajar la tasa, que a mi juicio es una decisión un poco arriesgada. Probablemente yo hubiera tomado una decisión un poquito más cautelosa, pero probablemente ellos tienen la información para estar confiados de que esta es una baja de tasa justificada. Michelle, además de las subidas de tipos, ¿qué otras medidas ha tomado Chile para reducir la inflación?
La verdad es que la inflación en Chile provenía de dos fuentes. La primera fuente es la inflación externa, la que afectó a la mayor parte de los países del mundo, entre esos el alza del precio de la energía y el alza del precio de los alimentos, especialmente de los granos, por la crisis en Ucrania. Y obviamente esos son dos factores que se han revertido en forma natural. El segundo factor era la gran cantidad de ayudas. Chile es uno de los países que más ayudas y subsidios entregó durante la pandemia, incluyendo, ¿no es cierto?, retiros de los fondos de pensiones que significaron un incremento gigantesco en el gasto en consumo en nuestro país. Y eso, en la medida que terminada la pandemia se acabaron esos subsidios, significó en forma automática cortar con ese flujo de gasto que se estaba generando y que estaba presionando al alza del precio. Por lo tanto, no fue necesario agregar otros factores. De hecho, el gasto fiscal está creciendo a una tasa de 6.9% real, que es una tasa obviamente que es proinflacionaria, sin embargo está dentro de lo que es el presupuesto fiscal y por lo tanto dentro de los factores que considera el Banco Central. Michelle, brevemente, ¿por qué Chile inició este nuevo ciclo en su política monetaria mientras los principales bancos centrales han vuelto a subir sus tasas de referencia? Bueno, Chile, por ser un país latinoamericano y además con una historia inflacionaria reciente, es un país que siempre ha tenido mucho miedo de la inflación y de hecho, en el caso de Chile, el alza de las tasas de interés se empezó a producir este ciclo 6 meses antes que en Estados Unidos y un año antes que en la Unión Europea. Y por lo tanto, este ciclo de alzas ya está cumpliendo con su objetivo y eso le permite al Banco Central bajarla antes que el resto de los países desarrollados que en el fondo fueron un poquito más confiados en términos de que la inflación podía ser un poco menor. Interesante, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor esta situación. Un saludo. Gracias a ti, un abrazo. Y vamos con un resumen de otras notas destacadas del mundo económico. El gobierno de Argentina anunció que hará frente a su vencimiento de julio con el Fondo Monetario Internacional, ampliando su intercambio o swap de divisas con China. La semana pasada Argentina llegó a un acuerdo con el FMI por el que se concedía al país acceso a fondos por valor de 7.500 millones de dólares para la segunda quincena de agosto. Ecuador realizará 2 referéndums para decidir sobre proyectos petroleros y mineros en importantes regiones del país. Los críticos a los proyectos dicen que es necesario proteger el medio ambiente, pero los inversores advierten que en caso de que se rechacen las iniciativas, se perderán miles de millones de dólares en la industria del crudo que podrían invertirse en la reactivación de la maltrecha economía ecuatoriana. El gobierno británico concederá cientos de nuevas licencias de petróleo y gas en el Mar del Norte en un intento de lograr la independencia energética. Científicos y activistas por el clima habían pedido que se detuviera cualquier nuevo proyecto relacionado con combustibles fósiles. El plan gubernamental también prevé la construcción de 2 nuevas instalaciones de captura de CO2 que se suman a otras 2 ya en construcción. En Florida, el gobernador Ron DeSantis continúa impulsando medidas drásticas contra la inmigración ilegal con nuevas leyes que dificultan la contratación de trabajadores indocumentados. La llamada ley SB 1718 obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de los trabajadores bajo pena de multas y retirada de permisos. Una medida que, según una ONG de Florida, podría hacer que sectores de mano de obra intensiva perdieran hasta el 10% de su personal. Los detractores de la nueva ley, que entró en vigor este mes de julio, destacan su efecto adverso sobre la economía y la industria. La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, junto con otros grupos de derechos civiles, han demandado a la administración de DeSantis con la esperanza de paralizar la norma. Nuestro compañero Jesús García, que nos acompaña desde Nueva York, conoce mejor los detalles e implicaciones de las políticas del gobernador DeSantis. Jesús, muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son los efectos económicos de la ley SB 1718 que entró en vigor este mes en Florida. Hola Rosa, pues sí, esta ley, la ley conocida como la SB 1718, es conocida así porque fue aprobada por el Senado de Florida. Es uno de los esfuerzos del gobernador republicano Ron DeSantis para evitar el asentamiento de inmigrantes indocumentados en respuesta al incremento de inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos. Los efectos económicos son amplios, considerando que las empresas con más de 25 empleados deberán utilizar el sistema federal E-Verify para confirmar que las personas que contratan tienen una autorización
De empleo, se estima que alrededor de 800,000 inmigrantes indocumentados viven en el estado de Florida, de los cuales el 64% está empleado. Eso significa, por ejemplo, el 10% de la mano de obra solamente en la entidad, en áreas clave como la agricultura, la construcción y servicios, incluidos los restaurantes. Sin ese esfuerzo, por ejemplo, Florida Policy Institute señala que podría haber pérdidas de $12,000 millones al Producto Interno Bruto del estado, lo cual es 1,1% de eso. Y evidentemente, pues hay problemas también en la captación de impuestos, porque estos inmigrantes tienen un número único para contribuyente conocido como ITIN, y pues evidentemente ya no aportarían ese dinero que se registra como parte de la entidad. Jesús, y otra cosa, ¿por qué se considera que la población latina es de las más afectadas por esta ley? Bueno, el Migration Policy Institute, hay que recordar primero que no hay un censo como tal de todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, pero hay estimaciones. El Migration Policy Institute tiene una de las más acertadas al respecto y señala que el 80% de los inmigrantes en Florida son de origen latinoamericano y se dividen por varias áreas. Por ejemplo, 45% son originarios de México y Centroamérica, mientras el 32% de América del Sur, con un 10% del Caribe. Estamos hablando también que, por ejemplo, en diversos sectores, muchos de esos trabajadores son de origen latinoamericano. Por ejemplo, en la construcción se estima que es el 24% de la fuerza laboral, mientras que en la agricultura ese número alcanza el 47% y en servicios y restaurantes el 17%. Muchísimas gracias por todos estos datos y cifras, Jesús. Un saludo. Un saludo, Rosa. Y hasta aquí la economía, pero ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Les invito a que se queden aquí con nosotros en DW en Español para América Latina. Gracias por su atención.